El tiempo de Adviento y la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo representan para el cristiano un profundo llamado a la introspección y a la acción transformadora. No es simplemente un período de reencuentros y festividades, sino la conmemoración del evento central de la historia, la venida de Dios al mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El padre Ángel Espinosa de los Monteros, a través de sus vibrantes y pedagógicas prédicas, nos ofrece una poderosa metáfora para entender la misión del creyente durante esta época. La vocación de ser la sal de la tierra, lejos de cualquier interpretación ritualista o supersticiosa, la exhortación, estas Navidades debes poner sal en estos lugares, es una invitación a la santidad activa, a la autenticidad evangélica y a la transformación personal y familiar. La promesa es clara: si el cristiano asume su verdadera identidad como sal, entonces, y solo entonces, Dios obrará por ti. El mundo secularizado se prepara para la Navidad con luces, regalos y cenas. El cristiano, sin embargo, está llamado a una preparación que trasciende lo material y lo emocional, enfocándose en lo que realmente importa: el encuentro personal con el Salvador. Para el padre Ángel, la mejor manera de prepararse para la Navidad es tener bien claro qué es lo que queremos alcanzar. Es bueno y saludable desear vivir la Navidad en un ambiente de paz, de amor y de cordialidad con nuestros seres queridos. Pero, subraya el predicador, es vital no perder el sentido propio de la celebración. Los santos padres nos recuerdan que la encarnación es un misterio de 3 dimensiones, o 3 venidas de Cristo al mundo, cada una con un significado y una responsabilidad distintos para el creyente. La primera venida fue, en la carne hace más de 2000 años, cuando Cristo vino al mundo en el pesebre de Belén. Este es un evento histórico, inmutable y universal. La responsabilidad del creyente es nula. Tú no eres responsable. Este hecho ocurrió sin que se nos pidiera opinión, siendo el fundamento de nuestra fe y el don inmerecido de la redención. La última venida será a juzgar al final de los tiempos, cuando Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos con poder y gloria. Tampoco esta responsabilidad depende de ti, pues será un hecho universal e inevitable. La tercera venida es al corazón, la que está ocurriendo en el presente. Cristo está tocando la puerta de tu vida, de tu alma y de tu corazón. Esta venida ocurre aquí y ahora, en el silencio de la conciencia y en la vida sacramental. Aquí sí se te pide tu opinión, tu voluntad, tu amor. El enfoque de la Navidad, por lo tanto, no debe estar en los 2 hechos inevitables, la historia pasada o el juicio futuro, sino en el acto de voluntad presente. Cristo ya está aquí para millones de personas. En la Eucaristía, en las iglesias, en la vida de los santos, en cada persona que se identifica con Él. La pregunta crucial que debe resonar en el alma es: ¿Cristo ya está también en tu corazón? Esta es la única preocupación real que el cristiano debe tener en la Navidad: abrirle las puertas de par en par a Cristo para que venga Él a tomar posesión de tu vida, de tu alma, de tu corazón, y así llevarte a tu auténtica plenitud. El objetivo es poder exclamar con San Pablo: para mí, vivir es Cristo. Esta apertura total es la primera y más esencial sal que debemos poner en el lugar más sagrado que existe, el santuario de nuestra propia alma. La insistencia del padre Ángel en la tercera venida se fundamenta en la urgencia teológica del hoy de Dios. Vivimos en un tiempo donde la distracción y la postergación de las decisiones espirituales son la norma. La preparación navideña a menudo se convierte en una lista de tareas materiales: comprar, decorar, cocinar. El padre Ángel confronta esta superficialidad recordándonos que el único regalo que Dios espera es la entrega de nuestra voluntad. La gracia de Dios que culmina en la encarnación es un don ofrecido constantemente, pero que requiere una respuesta libre. La Navidad es el momento propicio, el kairos, para responder afirmativamente. No se trata de esperar un evento místico o una señal extraordinaria. La venida al corazón se da en lo ordinario, en la decisión de perdonar, en la constancia de la oración, en la huida del pecado venial. La sal del alma es la disciplina espiritual que asegura que el corazón no se vuelva tibio o insípido por la desidia. La analogía de la puerta,
Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es clave, Cristo no fuerza. La tercera venida, la venida al alma, es la única donde la responsabilidad es 100% nuestra. Si nuestra alma no tiene el sabor de Cristo, no es porque Él no esté cerca, sino porque la puerta de la voluntad permanece cerrada. Poner sal en el corazón, entonces, es quitar el óxido de esa cerradura que el orgullo, la autosuficiencia y el miedo han acumulado. Es un acto de profunda humildad. La metáfora de la sal, que el Padre Ángel retoma y desarrolla magistralmente, tiene su origen directo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 versículo 13. Es la carta de identidad del creyente, la descripción de su misión en el mundo. Para el Padre Ángel, la sal no es un mero condimento, sino un símbolo de la vocación a la santidad y al apostolado. La función primordial de la sal es dar sabor. Un alimento sin sal es insípido, soso, carente de gusto. El cristiano, por extensión, está llamado a dar sabor a la vida, no solo a la suya, sino a la de los demás. La identidad cristiana es ser llamado a vivir auténticamente el Evangelio. El Padre Ángel enseña que la fe no debe ser una capa superficial, sino la esencia que penetra y sazona toda nuestra existencia. Si vivimos una doble vida, o si nuestra fe no se traduce en obras de caridad, nuestra sal se vuelve insípida y, como dice el Evangelio, no sirve ya para nada, sino para ser tirada afuera y pisoteada por la gente. El verdadero cristianismo es el mensaje de Cristo mismo. Los creyentes deben llevar ese sabor y brillo a todas partes. La fe, la esperanza y la caridad deben ser perceptibles en nuestro trato, en nuestras decisiones y en nuestra forma de afrontar la adversidad. El Padre Ángel hace una fuerte advertencia sobre el peligro de la sal insípida. Históricamente, la sal no purificada podía, con la humedad, perder su componente esencial de cloruro de sodio y convertirse en un polvo inútil. En la vida espiritual, esto ocurre cuando el cristiano se cristaliza en la rutina, en la inercia o en la comodidad. Un cristiano cristalizado es aquel que asiste a misa, pero no vive la Eucaristía, que conoce la doctrina, pero no la aplica a su vida, que se llama católico pero se comporta exactamente igual que el mundo. Pierde su sabor porque deja de ser penetrante y transformador. La sal no está hecha para ser guardada en un frasco, está hecha para disolverse en el medio. La autenticidad de la fe se mide por su capacidad de influir y transformar el entorno. Un cristiano insípido es una contradicción en términos, un elemento que, habiendo recibido la vocación a ser esencial, se ha vuelto irrelevante. Antiguamente, la sal era el principal método de conservación de alimentos, previniendo la putrefacción y el deterioro. En el plano espiritual y social, el cristiano tiene la misión de ser un agente de preservación moral, ética y espiritual. En un mundo relativista, el cristiano debe mantener la pureza de la doctrina y la moral, preservando los valores fundamentales de la vida, la familia y la fe. Esta preservación no es una actitud de aislamiento, sino un compromiso activo para defender y vivir la verdad en medio de la corrupción. El cristiano, como sal, debe resistir la descomposición que la soberbia, el pecado y la indiferencia siembran en la sociedad. Nuestra presencia debe ser un freno, un contrapeso que recuerde los caminos de Dios y la dignidad de la persona humana. La función conservadora de la sal es particularmente relevante en el contexto moderno, donde la putrefacción moral y social avanza a pasos agigantados. El Padre Ángel subraya que el cristiano no puede ser ingenuo ante las ideologías que desmantelan los pilares de la sociedad. Ser sal es tener una conciencia moral bien formada y la valentía de defenderla. Esto se traduce en la vida diaria en actos de resistencia activa. Ser sal significa educar a los hijos en la verdad y los valores, contrarrestando la relativización moral que domina muchos entornos educativos. Significa no callar ante la injusticia, la mentira o la calumnia, aunque esto suponga ir a contracorriente. La sal muerde, incomoda al microbio de la corrupción. Preservar la honestidad en el uso del dinero y los bienes, rechazando la mentalidad de robar poco no es pecado grave.
La sal de la preservación exige vigilancia constante y un espíritu de penitencia para no dejarse arrastrar por la comodidad del mundo. La Navidad es una invitación a la purificación interna para poder ser un agente purificador externo. La sal es un catalizador, un elemento que al mezclarse provoca un cambio en el medio. El cristiano es un fermento positivo en la sociedad. La sal debe hacer una diferencia positiva. No podemos ser cristianos insípidos o invisibles, que se adaptan por completo a la mentalidad del mundo. Debemos ser un agente que marque la diferencia, un elemento que, aunque sea pequeño en cantidad, tenga un efecto masivo en su entorno. Nuestra acción, nuestro testimonio y nuestra palabra deben ser la chispa que enciende el cambio hacia el Evangelio. Para graficar la magnitud del impacto que debe tener el cristiano, el padre Ángel Espinosa emplea una poderosa analogía geográfica. El Salar de Uyuni en Bolivia. Esta inmensidad blanca, donde la sal domina el paisaje hasta el horizonte, se convierte en un símbolo de la presencia transformadora que el creyente está llamado a ejercer. El Salar de Uyuni no es solo un montón de sal, sino un desierto entero donde la sal es el elemento dominante, cubriendo miles de kilómetros cuadrados. Esta imagen contrasta con la idea de un puñado de sal escondido en una esquina. La enseñanza central de la analogía del salar es que los cristianos deben tener un impacto tan vasto y dominante como ese océano blanco. Nuestra misión es dominar el mundo con el mensaje de Cristo, no perdernos en él. Esto implica ser audaces en la predicación del Evangelio, sin miedo a ser minoría o a ir a contracorriente de las modas ideológicas. El salar es imposible de ignorar. De igual manera, la presencia del cristiano auténtico debe ser notable, clara y transformadora. La forma en que manejamos nuestro negocio, la educación que damos a nuestros hijos, el respeto que mostramos a nuestro cónyuge, la honestidad en el trabajo, todos estos son espacios donde la sal de Cristo debe dominar la inmensidad. La sal está intrínsecamente ligada a la luz en la enseñanza de Jesús. La luz, luz del mundo, revela, muestra el camino y disipa las tinieblas. La sal, sal de la tierra, da gusto y preserva. En Navidad, en Kiku, recordamos que Cristo es la luz que viene a iluminar a todo hombre. El cristiano debe reflejar esa luz. Si somos sal, nuestra vida tendrá sabor. Si somos luz, nuestra vida tendrá dirección. Ambos elementos son la prueba de que el Evangelio se vive auténticamente. El impacto de la sal es sutil pero esencial. No se trata de un show de luces, sino de una transformación interior que se irradia hacia afuera. La santidad es esa luz interior que, al ser sal, sazona la vida de los demás. El concepto de dominar la inmensidad no debe interpretarse como una ambición de poder terrenal o político, sino como una profunda mentalidad de conquista espiritual. El cristiano debe aspirar a que la ley de Dios y el espíritu de las bienaventuranzas permeen todo su ámbito de influencia. Salar de Uyuni, como símbolo, representa la totalidad de la vida del creyente. No hay zonas grises. O la sal domina, o la tierra se vuelve infértil y estéril. En la práctica, esto significa que el cristiano debe buscar la excelencia en todo lo que hace, no por vanidad, sino para que su obra sea un testimonio palpable de la fe. Un trabajo bien hecho, una promesa cumplida, una palabra suave y veraz, son la manifestación de que la sal de Cristo está operando. El Padre Ángel llama a romper con la mediocridad espiritual, a no contentarse con la tibieza. La sal debe ser abundante y pura para que su efecto sea global en el entorno. La Navidad, al recordar la inmensidad de Dios encarnado, debe inspirar una respuesta de fe igualmente inmensa, capaz de cubrir con su sabor todo el desierto de la vida secular. La pregunta clave se aborda aquí. ¿Cuáles son esos lugares donde debemos poner la sal? Y que no se refieren a rincones o muebles físicos, sino a espacios vitales de la existencia. El padre Ángel Espinosa de los Monteros lo aclara con su analogía de la sal como símbolo de la gracia, la actitud y el amor. Dale like, suscríbete y comparte. Como ya se ha establecido, la única preocupación real en Navidad es que Cristo entre y tome posesión de nuestro ser. El corazón es el primer lugar donde la sal debe ser depositada.
El Padre Ángel enseña que la sal es metáfora de la santidad y la actitud, producto de la gracia de Dios. Para ser sal en el mundo, primero hay que llenarse de la sal verdadera, que es la gracia que se recibe en la confesión, en la Eucaristía y en la oración profunda. Poner sal en el corazón es una metáfora para la conversión continua. Es remover todo lo insípido, el pecado, el rencor, la pereza espiritual, y permitir que la gracia de Dios sazone y preserve el alma. La Navidad es el momento de máxima gracia para esta apertura. El Padre Ángel hace énfasis en que la sal de la gracia no es un sentimiento o una buena intención, sino la vida sobrenatural infundida por Dios. Esta vida se obtiene y se renueva en los sacramentos. La confesión en particular es el acto de desalar el corazón de todo lo que es amargo e insípido, pecado mortal y venial deliberado, para poder recibir la sal de la vida, que es la Eucaristía. La pureza de conciencia es el receptáculo esencial. Si el corazón está lleno de rencores, envidias o apegos desordenados, la sal que se ponga será ineficaz. La Navidad, por lo tanto, debe ser un gran encuentro con el confesionario, un verdadero inventario del alma, para asegurar que Cristo no solo toque a la puerta, sino que se instale en una morada digna de su presencia. El segundo y más importante campo de apostolado para la mayoría es la propia familia. El Padre Ángel utiliza la analogía de la sopa familiar para explicar cómo el cambio de uno solo puede transformarlo todo. El Padre Ángel desmitifica la idea de que para que una familia sea feliz y funcional, todos tienen que ser perfectos y cambiar al mismo tiempo. Al contrario, nos recuerda el poder de la transformación individual. La sal no se ve en un plato, pero se siente. Si la sopa, la vida familiar, no tiene sal, no sabe a nada. Si tiene la cantidad justa, realza el sabor de todos los ingredientes. La clave es que basta con que tú seas esa sal. Si un solo miembro de la familia va a misa, se confiesa y se deja llenar de la gracia de Dios, cuando regresa a casa, su actitud, su sabor, cambia. Ese cambio, aunque sea el de una pizca, tiene el poder de sazonar la totalidad. Poner sal en el hogar no es dar sermones, regañar o imponer la fe. Es disolverse en el servicio y el amor a la familia, tal como la sal se disuelve para dar sabor. La presencia del cristiano debe ser la que salpimenta y da buen gusto a la convivencia. Los frutos de la sal en el hogar se manifiestan en la amabilidad, ser la persona amable cuando los demás están tensos. El perdón. Ser el primero en perdonar y en pedir perdón, rompiendo el ciclo del rencor. La paciencia, ser la voz de la calma en medio de la discusión. Y el servicio desinteresado, hacer las cosas por amor, sin esperar reconocimiento. La promesa es esperanzadora. Si tú cambias, si tú eres amable, si tú perdonas, toda la sopa, tu familia, empezará a saber mejor, aunque los demás todavía no hayan cambiado. El poder de un cristiano que vive su fe auténticamente es el motor de la gracia de Dios para la santificación de los suyos. El Padre Ángel detalla que la Navidad, con su alto componente de reuniones familiares, es la prueba de fuego para la sal doméstica. Las fricciones históricas, los resentimientos y las viejas heridas tienden a resurgir. Es en este ambiente tenso donde la sal del cristiano debe manifestarse con mayor pureza. La sal del perdón como disolvente del rencor. El rencor es la antítesis de la sal. Es el veneno que echa a perder toda la sopa. El cristiano sal es proactivo en el perdón. No espera a que el otro pida disculpas. Toma la iniciativa. Este acto de humildad rompe cadenas generacionales de conflicto. La sal de la amabilidad frente a la aspereza. En muchas familias, la comunicación se vuelve áspera, cargada de sarcasmo o de tonos elevados. La amabilidad, el tono de voz suave y la sonrisa genuina son la sal que dulcifica la interacción. Es un apostolado silencioso pero constante. La sal de la paciencia con los defectos ajenos. Nadie es perfecto. Poner sal en el hogar significa cargar con los defectos de los demás con caridad y sin queja. Es ofrecer a Dios la molestia que causa el comportamiento de un familiar. Esta aceptación amorosa es un poderoso imán para la gracia divina. El mensaje final para el hogar es: la transformación de la familia es una obra de Dios.
y él solo necesita un punto de apoyo, un agente salino dispuesto a disolverse sin esperar recompensas humanas. La vocación de la sal no se limita a la esfera privada. La sal debe ser esparcida en todos los lugares donde el cristiano desarrolla su vida. En el trabajo, la oficina, la fábrica, la tienda, poner sal significa ser un ejemplo de ética laboral, honestidad y caridad con los colegas. Un cristiano pone sal cuando se niega a participar en chismes, cuando es diligente y responsable, y cuando trata a sus subalternos o superiores con el mismo respeto y dignidad. Ser sal en el círculo de amigos es ser un fermento positivo, orientando las conversaciones hacia lo edificante, elevando la moralidad del grupo sin caer en el juicio. Es tener el valor de ser diferente y fiel a los principios sin ser excluyente o farisaico. Finalmente, el servicio comunitario es el llamado a la acción social. Ayudar al necesitado, visitar al enfermo, consolar al triste. En cada acto de misericordia, el cristiano está poniendo sal, preservando la dignidad humana y dando sabor a una sociedad que a menudo olvida al pobre y al marginado. El Padre Ángel destaca que ser sal en el trabajo implica dos dimensiones cruciales. La sal debe ser de alta calidad. Un cristiano que pone sal es un profesional excelente, responsable y diligente. La fe debe inspirar el máximo esfuerzo, pues el trabajo bien hecho es una ofrenda a Dios. Un cristiano incompetente o perezoso desacredita el mensaje del Evangelio. En el círculo de amistades, la sal se traduce en el apostolado de la amistad. No se trata de predicar constantemente, sino de influir con el testimonio silencioso y, cuando la ocasión lo amerite, con una palabra oportuna, verdadera y caritativa que eleve la conversación y defienda la verdad sin herir a la persona. La sal en la amistad es un contrapeso a la superficialidad y al hedonismo. La exhortación del Padre Ángel no es un simple programa de autoayuda o un manual de buenas costumbres. Es una tesis teológica sobre la sinergia entre la gracia de Dios y la libertad humana. El pon la sal es la parte que le corresponde al hombre. El Dios obrará por ti es la promesa de la acción divina que multiplica el esfuerzo humano. La sal, al disolverse, parece desaparecer. Es invisible en la sopa, pero su efecto es manifiesto. Esta analogía nos enseña la humildad apostólica. El cristiano que pone sal no busca el reconocimiento propio, sino la gloria de Dios. El cambio en la familia o en el entorno social no debe atribuirse a la propia virtud o habilidad, sino a la gracia que obra a través de uno. La disolución de la sal implica sacrificio, perdón y servicio sin medida, especialmente en Navidad, cuando las tensiones familiares pueden ser altas. Es morir un poco a sí mismo para que Cristo pueda vivir y actuar a través de nuestras obras. El Padre Ángel nos recuerda el concepto teológico del cristiano como causa secundaria en la obra de Dios. La causa primera de todo bien y toda transformación es Dios. Nuestro esfuerzo por ser sal es una condición necesaria, un canal de la gracia, pero no la fuente del milagro. Esta perspectiva fomenta la humildad. Cuando vemos frutos de santidad en nuestra familia o amigos, el mérito no es nuestro, sino de Dios que ha utilizado nuestra docilidad. La reflexión del Padre Ángel Espinosa sobre el llamado a ser sal de la tierra, especialmente en el tiempo de Navidad, es una profunda invitación a reorientar nuestra espiritualidad y acción. La metáfora de la sal no es un accidente. Es un símbolo bíblico que encapsula la esencia del discipulado, la preservación de la verdad y el sabor de la caridad en un mundo que tiende a la corrupción espiritual y la insipidez moral. La clave de este llamado reside en la comprensión de la disolución de la sal como el máximo acto de fe y humildad. En la química, la sal se disuelve para liberar su sabor. En la vida espiritual, esto significa que la efectividad de nuestro apostolado radica en nuestra insignificancia, en nuestra capacidad de hacernos pequeños para que Cristo crezca. No se trata de buscar el protagonismo o el reconocimiento humano, por el contrario, es aceptar que el poder transformador no emana de nuestras capacidades, sino de la gracia de Dios que actúa a través de nuestra humildad. Esta kenosis o vaciamiento es fundamental, especialmente en la vida de oración, que el Padre Espinosa identifica como la sal de la perseverancia en el diálogo con Dios.
Es en la intimidad de la oración, en la constancia de ese encuentro, donde se forja la verdadera fortaleza interior y la pureza de intención necesaria para el apostolado. La oración es la fuente que mantiene el sabor de la fe. Cuando el cristiano cumple con su vocación de ser sal abriendo su corazón a Cristo y manifestando esa gracia no en grandes sermones, sino en pequeños gestos de amor, perdón y amabilidad en su entorno, Dios toma ese pequeño esfuerzo y lo multiplica exponencialmente. Este es el principio de la desproporción divina, la desproporción entre la causa humana y el efecto divino. Dios obra de maneras que no podemos prever. La paciencia inagotable de un cónyuge ante la indiferencia puede ser el lento inicio de la conversión del otro. La rigurosa honestidad en un ambiente de corrupción laboral puede inspirar a un compañero a reevaluar su ética. La bondad simple y desinteresada de un hijo puede ablandar el corazón más endurecido de un padre. El cristiano es meramente el canal, el medio, pero es Dios el que realiza el milagro de la transformación. La promesa que subyace a esta vocación es llevar al creyente a su auténtica plenitud. Es vital entender que esta plenitud no es la riqueza material, el éxito mundano o la acumulación de logros. La verdadera plenitud del ser humano es la vida íntima con Cristo, la capacidad de resonar con la declaración paulina: para mí, vivir es Cristo. Ser sal de la tierra es el camino para que esta obra se realice en el alma. El corazón del mensaje es la garantía de que Dios obrará por ti. Esta frase es la liberación del cristiano de la ansiedad por el resultado. La sal es poca, una pequeña oración, un acto de caridad oculto, un perdón ofrecido, pero el sabor y el efecto son inmensos. Esta multiplicación de la gracia no es una teoría, sino un hecho histórico palpable en la vida de los santos, cuyo testimonio, a pesar de su aparente fragilidad o posición social modesta, transformó naciones y siglos. El Padre Ángel nos anima a poner nuestra pequeña pizca de sal y confiar en que el poder de la Navidad, la encarnación, es decir, Dios haciéndose carne, hará el resto. Esta confianza total es el antídoto contra la frustración por la aparente falta de progreso. Nuestro deber es ser fieles en el ser sal, y el obrar es competencia exclusiva de Dios. Esta entrega total, esta certeza de que Dios actuará, es, en sí misma, una forma suprema de poner sal en el alma, pues purifica la intención de todo egoísmo o afán de control. La Navidad, vista a través de la lente del Padre Ángel Espinosa, es la estación de la gracia por excelencia y la gran oportunidad para reavivar la identidad de la sal. Es el tiempo en que recordamos que Dios no esperó nuestra perfección para venir, sino que se hizo vulnerable por amor. La exhortación práctica a poner sal en estos lugares se sintetiza en un triple llamado a la acción durante estas fiestas, que abarca la vida interior, familiar y social. El primer lugar donde debemos poner sal es nuestra propia alma. La tercera venida se refiere al encuentro íntimo de Cristo en el presente. La principal preocupación del cristiano debe ser su relación personal con Él. La Navidad es un llamado a la radicalidad interior. Para llenarse de la sal de la gracia, el cristiano debe buscar activamente los canales que la contienen. La confesión, que limpia el recipiente de las impurezas que le restan sabor, y la Eucaristía, que es Cristo mismo, la fuente inagotable de sabor y vida. Sin la sal interior de la gracia, cualquier intento de ser sal para el mundo será estéril. El hogar es el campo de batalla y el laboratorio de la santidad. Es fácil ser amable con extraños, pero serlo con quienes nos conocen y nos han herido requiere una gracia superior. El cristiano debe renunciar a la insipidez de las quejas, las críticas y el rencor, que son los agentes corrosivos del ambiente familiar. La misión es ser esa pizca de sal que da sabor a la convivencia familiar, incluso si somos los únicos en haber tomado la decisión de cambiar. Las herramientas de sazón aquí son la amabilidad inagotable, la paciencia ante lo repetitivo y el perdón ofrecido antes de ser solicitado. El cambio en el hogar no requiere un milagro dramático, sino la constancia de la sal en el día a día. El llamado final es a llevar la fe a todos nuestros lugares sociales. Trabajo, amigos, comunidad, incluso a la esfera digital.
Ser sal en estos lugares no significa ser ruidoso o sentencioso, sino ser la presencia que se nota, la que preserva la verdad y fermenta la caridad. En el trabajo, esto se traduce en ética profesional y servicio. Con los amigos, en testimonio de vida y lealtad. Se trata de infundir el sabor de Cristo en la inmensidad de las estructuras mundanas. La caridad, impregnada de verdad, es la máxima expresión de la sal social. El Padre Ángel nos recuerda que no necesitamos que toda la familia o toda la sociedad cambie para empezar a ser felices y para que la Navidad sea auténtica. Solo necesitamos ser nosotros mismos la sal. Si cumplimos con esta humilde pero poderosa vocación, entonces la promesa divina se cumplirá con certeza. Dios obrará por ti, transformando tu vida, tu hogar y tu mundo. Y ese será el verdadero milagro de la Natividad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.